Muy buenos días, queridos estudiantes de primaria y secundaria. Antes de empezar con el trabajo del día de hoy, quisiera primero revisar la actividad que les había dejado la semana pasada en el boletín. Recuerden que en el boletín había actividades y había una práctica que resolver. Entonces vamos a resolver rápidamente para que ustedes sepan cuáles sean las respuestas de esa actividad. En la primera parte de la actividad, en la número 1, donde dice complete las siguientes oraciones. Para que ese enunciado tenga concordancia en lo que se pide, vamos a de frente a colocar las palabras que justamente encajan en cada una de ellas. Por ejemplo, en la letra A dice ahí deben colocar ustedes la edad de piedra, está dividida en paleolítico y neolítico, ¿correcto? Recuerda que la edad de piedra es parte de las etapas en las que se divide la historia, la prehistoria. Entonces, esa era la situación. En la letra B debe decir, el mayor avance de los hombres primitivos fue el fuego. El mayor avance de los hombres primitivos, en este caso, fue el fuego. En la letra C, las actividades principales del hombre del Paleolítico fueron, en este caso básicamente como es un hombre del Paleolítico, ellos cazaban, pescaban y recolectaban como actividades primordiales en su momento. Entonces fue cazar, pescar y recolectar. En la letra D, ahí deben colocar, durante el Neolítico, aparecieron la agricultura y la ganadería, porque ya corresponde a otra etapa de la edad de piedra. Es un hombre mucho más desarrollado, tiene nuevas costumbres y nuevas formas de vivir, y por ese motivo ahí deben haber colocado durante el Neolítico. Además dice, construyeron impresionantes monumentos de piedra, ¿ya? Ahí, monumentos de piedra. En la letra E, de repente ahí como que ese enunciado tiene alguna dificultad, pero en este caso vamos a considerar que en la letra E se está refiriendo básicamente a esta última edad que es la edad de hierro. La edad de hierro, dentro de lo que es la edad de los metales, se divide en dos periodos, el Hallstatt y la Tene. Por lo tanto, en la letra deben haber colocado la Hallstatt, ¿ya? Significó domesticación de caballos y camellos, ¿ya? Aparecieron las primeras formas de escritura, ojo, y además surgieron los estados esclavistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya ese hombre, como ya descubrieron los metales, van a confeccionar armas para poder justamente utilizarlas para conquistar nuevos pueblos, ¿no? Y en este caso, eso es lo que ustedes deben haber respondido, ¿no? En la número 2 dice relacione correctamente. Por ejemplo, acá vamos a considerar que la edad de cobre le corresponde al Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque justamente este metal fue utilizado en esa parte del mundo, en el Medio Oriente. La edad de bronce vamos a relacionarla con la rueda. ¿Por qué? Porque durante esa etapa el hombre inventa justamente la rueda como un elemento muy importante justamente en la vivencia de esa etapa. El hierro vamos a colocarle lo que es el Hallstatt y la Tene, porque son periodos que corresponden a esta edad. Y la metalurgia corresponde a este periodo también llamado el periodo calcolítico. Entonces, de esa manera hemos resuelto estos puntos que son importantes respecto a esta segunda parte. Pasemos ahora a la número 3 en relación correctamente. Ahí es básicamente para colocar, establezca si eso es verdadero o es falso. Acá hubo un pequeño error en la escritura. Acá debió decirse, coloque si es verdadero o es falso. Con el hombre aparece la cultura, verdadero, porque recuerda que toda creación del hombre es cultura. Por lo tanto, la letra A, verdadero. Lo que diferencia al hombre de los animales es la fabricación de utensilios. Falso, no es necesariamente esa única diferencia. Recuerda que la diferencia más común entre hombres y animales es porque el hombre usa su razonamiento, ¿no? Entonces, eso en la letra B entonces lo consideramos como falso. Luego dice en la letra C, el hombre no modifica el medio ambiente. ¿Es verdadero o es falso? Eso es falso, porque el hombre sí modifica el medio ambiente. A pesar que ese medio ambiente es bastante de repente
desconocido o de repente difícil de acceder, el hombre de alguna manera tuvo que adecuarse y tuvo que cambiar ese medio para poder sobrevivir. Por lo tanto, la letra C es falso. La letra D. A medida que los hombres se organizaron, las normas y las reglas se hicieron necesarias. Eso es verdadero. De hecho que sí, porque ya se van a establecer un orden para que los hombres de esa época establezcan y obedezcan normas que se van a imponer para poder cumplirlas, ¿no? La alta cultura está presente en las comunidades organizadas. Esto es verdadero. Cuando un pueblo, culturalmente hablando, tiene un gran desarrollo, es porque existe una buena organización. Por lo tanto, verdadero. Para hablar de alta cultura es indispensable mencionar la escritura. Bueno, es falso, ¿y saben por qué? Porque no necesariamente la escritura va a significar como algo indispensable en una cultura para que tenga un desarrollo. Recuerda que no solamente está en ello, también está su cerámica, están sus actividades económicas que puede realizar. O sea, no necesariamente la escritura. De repente, para el conocimiento de la historia como ciencia, sí, se toma como referencia la escritura, pero como cultura, no. ¿Y saben por qué? Porque ustedes saben que en el Perú hubo muchas culturas antiguas y no todas tuvieron una escritura definida. Lo hicieron de repente a través de ideas, a través de repente de otras formas de poder entenderse. Entonces no es necesaria la escritura. Entonces, por lo tanto, en la última, la letra F, es falso. Y luego viene una práctica, ¿no? Que también vamos directamente a la alternativa. En la número 1 dice, ¿es considerado el padre de la prehistoria? La respuesta es Jacques Boucher. Este es un antropólogo, historiador francés. En la número 2, ya la llamada prehistoria presenta como su etapa más largo, de más largo desarrollo, se refiere básicamente al periodo paleolítico que corresponde pues a la edad de piedra, ¿no? Respuesta a la letra A. En el número 3, la economía durante el paleolítico se basaba esencialmente en paleolítico, cuando recién el hombre empezaba, ¿no?, a habitar la parte, digamos, del continente, que se comienza a adecuar. Entonces su actividad básicamente se refiere a la depredación de los recursos naturales, es decir, a cazar, a pescar, a recolectar lo que la naturaleza le está ofreciendo. Entonces, respuesta a la letra D. Invento del Paleolítico Inferior. Bueno, la información que nos tienen justamente en el boletín habla de las hachas de mano de sílex, ¿no? Es decir, ya este hombre utilizaba esta herramienta como un elemento muy importante dentro de su vivencia en esta etapa, ¿no? Vamos con la siguiente, en la número 5, dice la etapa prehistórica en la que el hombre era troglodita, recuerda el hombre que vivía en las cuevas o cavernas, esto corresponde al Paleolítico. Respuesta a la letra A. Artes desarrolladas, dice en el Paleolítico Superior. También lo vamos a encontrar en el boletín. Y la respuesta ahí sería rupestres y mobilar. Es decir, el arte de pintar, ¿no?, en las cuevas o cavernas, ¿no?, utilizando los instrumentos necesarios para poder desarrollarlo. Entonces la respuesta es la letra A. Número 7. Etapa de transición de economía dependiente a economía de autoabastecimiento se denomina. Bueno, este es un periodo de transición, de cambio de lo que era el paleolítico al neolítico. Por lo tanto, acá sería el mesolítico. ¿Ya? Respuesta a la letra C, mesolítico. Durante el neolítico, el cambio económico más importante consistió en este caso la respuesta sería la producción autosuficiente de alimentos de esa época. ¿Qué significa eso? Porque ya cuando el hombre utiliza otros elementos importantes para poder vivir, porque ya conoce la agricultura, ¿no?, practica ya la ganadería, la cerámica, entonces es un hombre mucho más desarrollado y por lo tanto ya tiene una producción suficiente para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, respuesta a la letra A. Número 9. El área geográfica donde se originó la agricultura en el Viejo Mundo se le conoce también como, bueno, la respuesta acá sería la letra C, creciente fértil, ¿no? Porque es una zona o área donde el hombre aprovecha las zonas, digamos, donde los ríos transcurren y en épocas, por ejemplo, de crecida, permite que las semillas que de repente por ahí se han dispersado puedan producir. Por lo tanto,
La creciente fértil es la que justamente encaja en esa pregunta. Luego dice la número 10. Los primeros agricultores conocidos en la historia corresponden a la región de Palestina y entre sus cultivos más antiguos figuran, bueno, en este caso estamos considerando al trigo y la cebada. Son los principales productos que ellos cultivaron durante esa época. Corresponde a la vida durante el Neolítico. Respuesta, la construcción de palafitos. Recuerda que ya les expliqué en la clase anterior que los palafitos eran construcciones en su mayoría hechos de madera que se ubicaban cerca a los ríos para evitar justamente el ataque de los animales o de repente algún fenómeno natural que se hubiera producido en esa época. Entonces la respuesta, la letra C, construcción de palafitos. Entonces, una de las urbes más antiguas del mundo ubicada en el altiplano de Anatolia en Turquía, según la información que está en el boletín, hace referencia a Catal Uyuk. Respuesta, la letra E. El factor fundamental que favoreció al hombre para usar los metales fue, de hecho, que es el fuego, porque de esa manera le va a permitir poder utilizar estos metales, poder fundirlos y crear nuevas aleaciones y de esa manera crear nuevos elementos, ¿no? Llámese, por ejemplo, el bronce o llámese de repente el hierro. En la edad de piedra número 14, en la que aparecen las primeras formas de escritura. Ojo, escritura. Esto ya más o menos se da en la etapa de la edad de los metales. Para ser más específico, en la etapa llamada bronce. Respuesta, la letra B, bronce. 15. ¿Es una característica de la edad de hierro? Bueno, acá en este caso vamos a considerar respuesta, la letra E, lo que les había mencionado anteriormente, que habían dos etapas, el Hallstatt y la Tena. Respuesta, en el Hallstatt el arte decorativo alcanzó esplendor. Respuesta, la letra E. Entonces, de esa manera hemos respondido las preguntas de la pequeña boletín y ahora a continuación vamos a trabajar otro tema en el área de ciencias sociales. Bien, muchachos, vamos ahora a continuar entonces con el tema del día de hoy. Quiero hacer solamente una aclaración porque nosotros hasta la fecha, el primer año, hemos trabajado temas que son netamente de historia, en especial historia universal, ¿no? Esta segunda parte del trabajo va a enfocarse ya básicamente a otro tipo de competencia. En sociales lo conocemos como geografía, ¿no? Y geografía es muy conocido para ustedes porque hasta el año pasado hemos trabajado por asignatura. Por un lado estaba historia, por otro lado estaba geografía, pero ahora estamos trabajando por área. Entonces, en esta parte de sociales, la primera parte ha sido historia, ahora voy a trabajar la parte de geografía y luego también trabajaré la parte de economía más adelante. Entonces, la parte de geografía básicamente se refiere al espacio. Entonces, yo quisiera empezar básicamente con esta primera parte de la geografía, colocando justamente aquí en la pared una imagen de un paisaje, ¿no? Este es un paisaje de un lugar X de la Tierra, donde vemos o apreciamos en este caso la imagen de un desierto en cuyo interior hay una ciudadela. Entonces, este paisaje es acá en el Perú, en la famosa laguna de Huacachina, ¿no? Entonces, si yo observo la imagen, claramente puedo yo apreciar realmente cuál es el objetivo o el campo de estudio de la geografía, que básicamente es el espacio o el medio geográfico. Por lo tanto, el tema que se va a trabajar el día de hoy justamente habla de los conceptos fundamentales acerca de la geografía. Y voy a empezar, en este caso, por el concepto de geografía. Cuando se habla de la geografía, es hablar de una ciencia, ¿no? Ustedes saben que todo tipo de áreas, ya sea, por ejemplo, de matemática, ya sea historia, psicología, economía, son ciencias. ¿Y por qué? Porque son conocimientos que están de manera ordenada y de manera sistematizada. Han seguido una secuencia de investigación. Por ese motivo son catalogados como ciencia. La geografía es una ciencia. Por lo tanto, para poder definir qué es la geografía, voy a diferenciar el concepto antiguo de lo que es la geografía y lo que es ahora el concepto moderno de la geografía. Cuando hablo del concepto antiguo o tradicional de la geografía, vamos a derivar de dos voces griegas que en esa época se manejaba bastante este término, geograpos. Y el término geograpos
derivaba de dos voces, como lo repito anteriormente, lo repetí. El término geo y el término grapos. Geo significa tierra y grapos significa descripción. Recuerda, son dos voces antiguas, dos voces griegas que en esa época se manejaban. Entonces, si yo unía estos dos términos, geo y grapos, obtenía geografía, que en su momento significaba el estudio o la descripción de la Tierra. Es decir, una ciencia que estudiaba solamente la descripción de la Tierra como morada del hombre. Pero sin embargo, esta geografía en su momento o en su época tenía ciertas limitaciones. Ahora, por ejemplo, la geografía moderna o actual tiene una concepción mucho más amplia. Vas a encontrar diferentes formas de saber qué es geografía. Ahí vas a encontrar diferentes conceptos. Yo te voy a manejar un concepto que es bastante básico, bastante elemental. Cuando a mí me hablan de la geografía como ciencia, ¿no? Es localizar, describir, explicar y comparar. ¿Qué cosa? Fenómenos o hechos geográficos. Pero estos fenómenos o hechos tienen que estar relacionados con la vida del hombre. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Te pongo un caso. Aquí, por ejemplo, en esta figura, en este paisaje, vemos un fenómeno geográfico y un hecho geográfico. ¿Qué diferencia habrá entre un fenómeno geográfico y un hecho geográfico? Cuando se habla, por ejemplo, de un fenómeno geográfico, es hablar básicamente de aquello que existe por la misma naturaleza. Puede ser, por ejemplo, un valle, puede ser, por ejemplo, una pampa, puede ser, por ejemplo, una depresión, un río. Esos son fenómenos geográficos porque son propios de la naturaleza. Sin embargo, en este paisaje, en el fondo vemos un grupo de casas, vemos edificaciones, y eso fue hecho por el hombre. E incluso acá vemos, por ejemplo, unas pistas, unas carreteras que el hombre lo ha utilizado, lo ha construido. Eso, por ejemplo, se convierte en un hecho geográfico. ¿Por qué? Porque es el hombre que ha transformado ese medio para poder justamente utilizarlo como parte de su vivencia. Es decir, en otras palabras, lo que te acabo de mencionar, para que tú puedas estudiar esos hechos o fenómenos, tú tienes que localizar, describir, explicar y comparar. ¿Correcto? Pero todo tiene que ver en relación al hombre. ¿De qué me vale a mí, por ejemplo, saber? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy estudiando los ríos. ¿De qué me vale a mí, por ejemplo, saber qué es un río, cuáles son sus características, cuáles son los principales ríos? ¿De qué me vale si no sé cuál es la utilidad de ese río para el hombre? Entonces no serviría para nada. Lo importante es que este fenómeno o este hecho tenga una relación con la vida del hombre. Si es así, entonces estamos haciendo geografía. Ahora bien, la geografía se basa básicamente en principios que son elementales, a la cual conocemos como los principios geográficos. Y ya lo mencioné, ¿no? Localización, descripción, explicación y comparación. Cuando se habla, por ejemplo, de localización, este principio, ¿qué es lo que te explica? ¿O qué es lo que lo señala? ¿Qué es lo que señala? Señala localizar, ubicar dónde se encuentra este fenómeno o hecho geográfico. Por ejemplo, en este caso, estamos localizando dónde se encuentra, está ubicado en el desierto justamente de Ica, en un lugar llamado Huacachina, ¿no? Entonces ya hemos ubicado, en el departamento de Ica, y ya hemos ubicado dónde se encuentra este fenómeno y hecho geográfico. Este enunciado fue dado por el alemán Federico Rachel, ¿no? Un geógrafo que en su momento hizo esta investigación y planteó la teoría conocida como este principio de localización. Luego viene la segunda, que es la descripción. Su nombre mismo lo dice. Descripción viene de describir. ¿Qué va a describir? Va a describir todo fenómeno o hecho geográfico que justamente podemos estudiarlo. En este caso, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Voy a describir, por ejemplo, este fenómeno geográfico. Allá vemos, por ejemplo, que en este desierto está cubierto de arena. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, unas dunas. Está la imagen en el día, una temperatura bastante cálida. Vemos las casas. Entonces, estoy describiendo. Entonces, ese principio se llama principio de descripción. ¿Quién lo establece? ¿Quién elabora este principio? El francés Vidal de Lamblache, ¿no?
Luego viene el principio de explicación. Este principio establece la causa y efecto de este fenómeno o hecho geográfico. Por ejemplo, si yo hablo de este mismo fenómeno, diría, por ejemplo, de que cuáles fueron las causas que motivaron a que la población viva en este lugar. Sabemos que en este caso, en Huacachina, hay una pequeña laguna, ¿no? Y eso fue un lugar turístico, lo cual motivó a la gente que construyera, por ejemplo, a sus costados, hoteles, para poder hacer que el turismo venga a este lugar y pueda justamente apreciar este medio natural. Entonces, expliqué la causa y la consecuencia de ese fenómeno en relación a la vida del hombre. Luego viene el principio de comparación. ¿Quién lo establece? Vidal de Lavalle y Carlos Ritter. Este principio que me establece que tenemos que comparar fenómenos similares en la cual podemos encontrar en qué se parece y en qué se va a diferenciar. Por ejemplo, este desierto, por ejemplo, en Ica, donde está Huacachina, lo podemos comparar con otro desierto muy similar a ella. Por ejemplo, vamos al norte, vamos a Piura, el desierto, por ejemplo, de Sechura, y comparamos con el desierto de Ica, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar en qué se parece y en qué se va a diferenciar. Si hacemos eso, estamos aplicando también este cuarto principio. Entonces, de esa manera la geografía se estudia así, aplicando los principios con cada uno de ellos. Y al costadito están, como repito, los representantes o los que van a sostener cada uno de estos principios, ¿no? Por ejemplo, de repente de todos ellos es muy conocido este gran geógrafo, naturalista, estudioso, llamado Alexander von Humboldt, un gran investigador que incluso vino al Perú a estudiar también parte de nuestra geografía. Por eso es importante también que conozcamos la vida de estos personajes. Luego viene la división de la geografía. Vas a encontrar también diferentes tipos o formas de clasificar a la geografía. Yo básicamente me he referido a cuatro partes muy importantes de la geografía, cómo se divide. La geografía física, que básicamente se subdivide a su vez en geomorfología. La geomorfología estudia básicamente lo que es la parte sólida de la Tierra. Por ejemplo, podemos hablar del tipo de suelo, el tipo de relieve, el tipo de montaña. Eso corresponde a la geomorfología. Geotierra, morfología viene de la forma y relieve de la Tierra. La hidrografía estudia la parte líquida de la Tierra, es decir, hablamos de las aguas. Acá incluso podemos hablar, por ejemplo, de varias subramas. Por ejemplo, hablamos de los ríos. Y tú sabes que los ríos, hay una ciencia que estudia lo que se llama la potamología. Los lagos y lagunas, otra división que se llama la limnología. Y los mares y océanos, que se llama la oceanografía. Eso corresponde a la hidrografía como disciplina en el estudio justamente de estos espacios. Luego tenemos la atmósfera, que estudia la parte gaseosa. En este caso lo hace a través de la climatología, que estudia los climas, y la meteorología, que estudia los meteoros, ya sean acuosos, ya sean eléctricos o ya sean luminosos. Por ejemplo, los vientos, los rayos, las auroras boreales, por ejemplo, puede ser también las lluvias, entre otros. Entonces, eso corresponde a la atmósfera. La otra división de la geografía es la geografía biológica, que tiene que ver mucho con lo que es la vida. Por ejemplo, en este caso, la antropogeografía, que va a estudiar al hombre como parte justamente, ¿no?, de su vivencia acá en nuestro planeta. Aquí, por ejemplo, podemos dividirlo en varias subramas también. Está, por ejemplo, la geografía política, la geografía social, la geografía económica, porque tiene que vincularse directamente con lo que es el hombre. Luego tenemos la fitogeografía. Fito significa plantas, es decir, estudia las plantas en su distribución en nuestro planeta, ¿no? La zoogeografía, zoo viene de animales, es decir, va a estudiar a los animales en su distribución también sobre nuestro planeta. Por lo tanto, esto corresponde a la geografía biológica. La geografía matemática también se le llamaba antiguamente la geografía astronómica, que estudiaba básicamente a la Tierra y la relación con los demás astros, que pueden ser planetas, pueden ser estrellas, pueden ser galaxias, pueden ser cometas, meteoritos, nebulosas, etcétera, etcétera. Eso corresponde a la geografía matemática o astronómica, ¿no?
Y luego viene la geografía regional, que básicamente se encarga de estudiar el área o el espacio donde el hombre va a desarrollar sus actividades. En este caso, por ejemplo, básicamente lo que es actividades como la pesca, como la agricultura, como la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces eso corresponde a la geografía regional de una determinada área. Y finalmente, ¿por qué será importante la geografía? Bueno, la geografía es importante por muchas razones, pero siendo la principal es que me va a permitir a mí conocer mi espacio, es decir, el mundo que me rodea, ¿no? Para saber, por ejemplo, cuáles son sus características que tiene cada una de ellas. Además, también nos permite saber el por qué y el cómo y el cuándo somos aquí en el planeta. Y además también te involucra a ti como peruano a conocer parte de tu geografía. Como dice el dicho, ¿no? Conocer el Perú es amarlo. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que es una geografía muy variada, con una diversidad muy distinta, que nos siente orgullosos justamente de ser peruanos. Entonces, de esa manera, te he explicado a grandes rasgos lo que es básicamente la geografía como ciencia. Entonces, esperemos que hayas entendido y ahora lo que te invito solamente es para que tú desarrolles tus actividades que están justamente en tu boletín y luego también trabajarlo en tu cuaderno.